Ya. Bueno, la práctica 3 es acerca de cargas de conductores y variación de la resistencia con la temperatura. ¿Qué tenemos que tener en acotación? Ustedes ya han visto en otras prácticas anteriores cuáles son los elementos activos, que son una fuente alterna y una fuente de corriente continua. ¿Cuáles son los elementos pasivos? Una resistencia, un conductor, un condensador, un inductor. ¿Qué tenemos también? Aparatos de medida, voltímetros, amperímetros, ohmmetros, multímetros, aparatos de maniobra y protección como fusible, interruptor. Acá nos falta una cosita más. ¿Cuál es el elemento que uniría todos estos elementos activos o pasivos o aparatos de medida? El elemento que vamos a analizar hoy es el conductor. Tenemos diferentes tipos de conductores y de acuerdo a la medida viene el nombre de la galga. Vamos a determinar la relación funcional entre la resistencia eléctrica de un conductor y su temperatura. Y vamos a conocer el uso de galgas de conductores e interpretación de tablas y sus aplicaciones. A ver, galga de conductores. Dentro de la ingeniería eléctrica y electrónica en general, todos vamos a usar, se utiliza una variedad de conductores que pueden ser diferenciados por su grosor, como pueden ir visualizando. Pueden tener diferentes tamaños o pueden tener diferentes hilos, son los que están dentro de cada AWG, por lo cual se ha determinado una unidad de medida que ayude a medir el espesor, grosor o calibre de aquellos objetos sumamente delgados o finos, como por ejemplo un 14 AWG. A esta unidad, a la medida que les van a ayudar a determinar de qué calibre, de qué grosor, se le conoce como galga. Entonces, la medida o su sinónimo galga de los conductores es un valor que permite conocer su diámetro o su sección recta, es decir, el área del hilo o los hilos que lo forman. Ustedes van a diseñar, van a decir cuántos circular mil, cuántos hilos van a tener un conductor, de qué capacidad de corriente va a circular por su conductor, si es instalaciones interiores, exteriores, si tiene que estar, si es exteriores, si es que va a estar cuánta humedad, cuánta agua, en general la lluvia, todo eso van a diseñar. ¿En qué materia? Cuando tomen instalaciones eléctricas van a tener que diseñar todo esto. Ahorita les vamos a dar un preámbulo, un conocimiento general de cómo sería. A partir del valor que ustedes calculen diseñando y el material con el que estén fabricados, se pueden deducir ya sus características mecánicas eléctricas de estos conductores. El conductor más común, el que tenemos, es el 14WG, es el que instalamos en nuestros hogares para energizar los focos, para trasladar el cable en general por dentro de las canaletas o conductos que están en nuestro hogar. Bueno, en el trabajo preparatorio ustedes tenían que averiguar tipos de galga. A ver, señor Ramiro, ¿qué tipos de galga encontraste en tu investigación, en tu trabajo preparatorio? Encontré una que se llamaba galga metálica, una galga semiconductora. También encontré... Creo que buscaste galga en función tú del material, pero no. Sí. La galga es el tipo de medida. La galga, bueno, esto de aquí ya les voy calificando. Ustedes tenían que tener galga, por ejemplo, galga americana, galga inglesa, porque es la unidad de medida de su conductor. Podemos medir en función de lo que dice la norma americana, en función de lo que dice la norma inglesa. Gabriel, dime, ¿qué ibas a decir? Yo encontré lo de las medidas de la galga americana y la galga del Reino Unido. Exacto, esa era la pregunta, lo que tenían que responder en la primera pregunta. Había encontrado otra más, no me acuerdo, ¿Cuál tenía más? un nombre extraño y algo. Sí. Sí. Y ese, ajá. En general, si encuentran algunos tipos de galga que se han determinado para medir el grosor, y estos dependen del tipo de conductor que se está midiendo o del sistema de medidas que se use. Por ejemplo, americanos utilizan el AWG, ingleses utilizan el SWG, o también existe otro de la comunidad electrónica que es el IS 60228 y el 1000 circular. Tenemos 4 tipos para poder llamar a los conductores, como nosotros queremos conocerle en el mercado.
El AWG es la galga americana y así le denotan los americanos. Esta galga hace referencia al número, porque tengo un 1, porque tengo un 2, porque tengo un 4. Este número hace referencia al número de veces que se necesita que un metal pase por las hileras de un trefilado para alcanzar el diámetro deseado. Por ejemplo, ustedes miran la galga 14WG. ¿Qué significa? Es el tamaño de cableado de cobre doméstico típico. Es un alambre que ha sido refilado 14 veces, por eso se le conoce como 14WG, para tenerle súper delgadito. ¿Cuántas veces fue refilado? 14. ¿Cuál es el nombre de este conductor o de esta medida? 14WG. Esa es la galga más común. Nosotros en Latinoamérica utilizamos casi norma estadounidense, por eso utilizamos siempre cuando ustedes van a comprar algo, les dicen de qué calibre 8WG, 10WG, 40WG, que son de los tipos de conductores más gruesos y con más hilos que tenemos. Entre más grueso su conductor, más corriente va a circular por ahí. La capacidad de corriente es mayor. Vamos a ir viendo en una tablita. Entonces, de ahí tenemos la galga inglesa. Es otro tipo de medidas. En Ecuador no se utiliza tanto, no le vamos a tomar. No vamos a explicar mucho, pero es un sistema de medición British Imperial Standard Wire Gauge. Y de ahí tenemos una que también está muy conocida actualmente, que está saliendo a flote. Se tiene un sistema de medido establecido por ¿quién? Por la Comisión Electrónica Internacional, que es el IEC 60228. Y es el más utilizado actualmente, con excepción de los cables de telecomunicaciones que rigen otras normas. Esta norma tiene valores o su diámetro en general de su conductor va a estar entre 0.5 milímetros al cuadrado a 2.500 milímetros al cuadrado. Y mide las áreas de su sección transversal. Ya vamos a ver un grafiquito que es su sección transversal. Cuando cortan el conductor y se queda acá como el área de su conductor, esa es el área que se puede cotizar con esta norma. Entonces, mide el área de sección transversal nominales de conductores de cobre sólido y trenzado, aluminio y aleación de aluminio. Tenemos 4 tipos que utiliza esta Comisión Electrónica Internacional. Y aleación de aluminio en cables usados para instalaciones fijas y conductores de cobre flexibles. Si es que queremos que pase por una canaleta y tenemos que doblarle, se lo puede hacer. Además, determina los valores de requisito de los conductores en términos de resistencia. Y por último tenemos uno también que es el circular 1000. Este sí se utiliza y se utiliza bastante. Cuando ya no deja, o sea, por ejemplo, este llega a 40WG. Cuando necesitamos un conductor más grueso que este y con más corriente, entra el circular 1000. Generalmente se utiliza cuando se necesita medir conductores con un área mayor al designado del 40 en AWG. Con respecto a quién se hace una asignación en función de su área en pulgadas. A un circular 1000, la unidad de medida se le conoce como la sección de un círculo cuyo diámetro es 1 milésima de pulgada. Hablando en números, le corresponde 5,67 por 10 a la menos 4 milímetros al cuadrado. Entonces, el 40 es el conductor más grueso de la norma americana, representaría 250.000 circulares, que es bastante grande. ¿Cuántos tenemos? Galga americana, galga inglesa, el IEC 60228 y el circular 1000. Cualquiera de estos tipos se pueden cotizar en el mercado. Ustedes diseñan y dicen, no, en esta instalación eléctrica me va a circular, por ejemplo, 10 amperios. Pero me quiero ir con la norma americana, entonces cotizan norma americana, a qué temperatura ustedes van a trabajar, a qué humedad, cuántos amperajes va a circular por ahí y compran el cable, el conductor que se necesita. Entonces, ¿qué es el calibre? Es la medida de la galga. Puede estar dado en AWG, que es la norma americana. El más grueso es 40, el conductor más grueso, hasta 20, que es el 20WG, es el más delgado. Tenemos nuestra norma inglesa y tenemos también el SM circular 1000. Esto nos da una notación de la sección del conductor eléctrico en general para poder cotizarlo. ¿Y qué es sección transversal? Es el área total de la sección transversal en milímetros al cuadrado. Si ustedes cortan el conductor, es el área que se genera ahí, de ese corte que tenemos. Este es el hilo metálico y esta es su sección transversal. ¿Qué es un número de hilos? Es la cantidad de hilos conductores que van a formar su cable. Por ejemplo, miren cuántos hilos. Este creo que es un hilo 40, que tiene mucha cantidad de hilos para que soporte tanta corriente.
Y tenemos siempre estos aislantes. Estos aislantes es importante y depende mucho del tipo de instalación que ustedes van a utilizar. El espesor del aislamiento es la medida del espesor de la cubierta del aislante. Si van a trabajar en climas cálidos, ustedes tienen que recordar que hay animales, que hay humedad, tiene que ser un aislante más grueso que en climas fríos. Material del aislante y el conductor. Diámetro externo también se utiliza. ¿Por qué? Porque a veces ustedes tienen conductos de los edificios, por ejemplo, que bajan y tienen que saber cuántos cables van a pasar por ahí. Tienen que calcular. O si van a poner en canaletas, son esas pequeñas que van blancas que están en los edificios, también cuál es el diámetro externo que tiene su cable. Diámetro total del cable que incluye conductor y material aislante. Es todo lo que tiene el cable. Tenemos el peso total, claro. A ver, la canaleta, ¿cuánto peso va a soportar? Peso total del cable por unidad de longitud. Y tenemos la capacidad de corriente, que esto es importantísimo cuando están diseñando. Es la máxima cantidad de corriente eléctrica en amperios. Si ustedes compraron un cable, por ejemplo, cuando hagan un diseño acá en electrónica, un pequeñito, no debe circular más de 0.5 amperios. Si es en circular como en potencia, 1 amperio, 2 amperios, le queman. Y se ve cómo se quema el cable porque ese cable no está diseñado para soportar tanta corriente. Entonces, por ejemplo, vean esta tablita. Estas son las galgas de conductores. ¿Qué galga estamos viendo? La americana, porque tenemos a WG. Ya, tenemos la galga americana. Tenemos desde 14 WG hasta 4.0 WG. Pero aquí tenemos que tener algo interesante. Si ustedes, ¿cuál conductor van a comprar? Si compran de 60 grados centígrados, vean hasta qué corriente soporta, 75, 90, depende en qué clima van a instalar. Igualmente, también vieron que les dije que vamos desde 20 WG hasta 4.0 WG. El 20 WG es el más chiquitito, creo que es el que nosotros usamos para electrónica. 2 amperios únicamente circulan por ahí. El 14 es para instalaciones domésticas. Estos son instalaciones más grandes de eléctrica. Y aunque ustedes diseñen en función de qué temperatura van a encontrar, ustedes también tienen que diseñar en función del tipo de aislante. Ya vamos a ver qué significa THWN o estos 3 tipos de aislante más. Los tipos de aislante dependen en qué punto vamos a utilizar. Por ejemplo, tenemos estos conductores de cobre TW. ¿Qué es TW? TW los conductores de cobre tipo TWB pueden ser sólidos o cableados y están construidos sobre cobre de temple suave. Están además aislados con una capa uniforme de material termoplástico. Entonces, el TW es el aislante. ¿Cuál es el aislante? El aislante, o en general toda la cubierta que va a tener su conductor, es cobre de temple suave aislado con una capa uniforme de magnitud termoplástico policloruro de vinilo. Eso es todo. Pero yo digo, ¿para qué necesito eso? Me voy a aplicaciones y digo, esto es utilizado para circuitos de fuerza, que necesita bastante corriente, y alumbrado. En el alumbrado está expuesto a las condiciones climáticas, en edificios industriales, comerciales y residenciales. Este tipo de conductor puede ser usado en lugares secos y húmedos. Su temperatura máxima de 60 grados y su tensión de servicio para todas las aplicaciones hasta 600 voltios. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Vamos a ir viendo su hoja guía. ¿Qué les dice? Explicación sobre el objetivo, ya vimos, y que en general es una galga. Vamos a presentar diferentes tipos de conductores. Ahorita les estoy indicando los tipos de conductores y las aplicaciones. Por favor, de cada tablita que les voy a indicar de aquí en adelante, incluida esta, van a tomar 2 calibres, ya sea calibre 10 AWG, 2 AWG, o se van a circular 1000, y van a anotar qué calibre tomaron, qué sección transversal es y qué capacidad de conducción en amperios. Por ejemplo, pongan de título conductor de cobre TW y qué calibre. Tomen el calibre 8, el 6, acá está la sección transversal y aquí está la capacidad de corriente. ¿De qué depende estas 3 tablas? Es cómo se creó el conductor. Eso es hecho de formación sólido y cableado concéntrico, o la forma con la que es su conductor. El otro es de formación
unila Y la otra es cableado concéntrico. Yo digo que se queden con la primera tablita, que es la tablita comercial, o la más comercial disponible en general para nosotros. Y vayan anotando 2 conductores, el tipo de cable, que es un conductor de cobre TWB, el tipo de aislante y la aplicación, y los 2 conductores para esto. Tienen 5 minutitos. 2:30 les cambio de diapositiva y hacemos así el mismo ejercicio con otro tipo de aislante, porque nos vamos a quedar con el material cobre, pero vamos a ir viendo diferentes tipos de aislante. ¿Listo? Por Perdón, favor. profe, ¿puede repetir cómo hay que seleccionar uno de cada uno? Van a hacer una tablita, pero en el título van a poner qué material van a trabajar, cobre. ¿Qué tipo de aislante? TWB. TW. Escriban qué significa este aislante. Este TW es un tipo de cable construido con cobre de temple suave y aislado con una capa uniforme de material termoplástico policloruro de vinilo. ¿Para qué van a utilizar? Pongan una aplicación. Y de ahí pongan el calibre. Pueden escoger cualquier tipo de calibre, 4WG, 14WG. Tienen que poner la sección transversal, número de hilos y la capacidad de corriente que circula ese conductor para que vayan viendo cómo se va llevando. Por ejemplo, 4WG debe tener una capacidad de corriente mayor a 14. Bien, aquí circula 70 amperios y acá 15 amperios. ¿Ya está bien? Porque los 14 son los pequeñitos, los cables más pequeños, más delgados que hay. Esas 5 cosas tienen que ir anotando con respecto a esta tabla. Bien, que por confirmar dijo 2 conductores, ¿verdad? 2 conductores.
¿Listo? Vamos a pasarnos de aislante. ¿Cuál es el siguiente aislante? El siguiente aislante es el THHN o también conocido como THWN. Este tipo de aislante es un tipo de aislante hecho como un producto ecológico compuesto de PVC, usado como aislante, aislación es libre de humo, lo que permite obtener un producto compatible con el medio ambiente y exento de riesgos para la salud de los usuarios. El anterior era hecho de cobre de temple suave. Este es un hecho libre de plomo, pero es un producto que es ecológico. Esa es la diferencia de estos dos tipos de aislante con el anterior. La otra diferencia es que el anterior resiste hasta 60 grados centígrados y este está a 90. El aislante, por favor. El otro era cloruro, material termoplástico, ploricloruro de vinilo. Este es un cloruro de polivinilo de 90 grados centígrados. Resistente a la humedad y no propaga la llama. ¿Para qué vamos a utilizar? Esto es utilizado para instalaciones domiciliarias y comerciales. Buenas tardes. La cubierta protectora de nylon es resistente a la abrasión y facilita la introducción de ductos y tiene alta resistencia a los ácidos, álcalis, agentes químicos, aceites, gasolina, grasas y llamas. Por favor, anoten unas de las características o del tipo de aislante, una aplicación, 2 conductores, el número de hilos es de la sección aproximada y la capacidad de conducción en amperios. Tienen 5 minutitos para que hagan esto. Hasta luego. Dime, Ramiro. Eso de 2 conductores, eso no lo entiendo. ¿Cómo 2 conductores? Cuando te digo 2 conductores, son 2 calibres diferentes. Escoge uno que diga 6 AWG y otro que sea 10 AWG. Ya, muchas gracias. Disculpa. Ya. Profe, en la capacidad copiamos los 2 datos. No se le escucha, pero El primer dato copien, por favor. ya, profe. El segundo tiene que tener una característica específica para llegar a esa corriente. El primero es el general.
¿Ya pasó los 5 minutos? ¿O necesitan un poquito más de tiempo? Un poquito más, dije, regálenos, por favor. Claro, tienen hasta las 4 minutitos más. 40 minutos. 4:40. Inge está muteada por si acaso. Gracias. Ahora sí. Vamos a pasarnos a otro tipo de conductor, otro tipo de aislante. El mismo conductor de cobre, pero con otro aislante. THHWCT. ¿Cuál es la construcción? Esto es un conductor de cobre recocido sólido o cableado. Aislado con PVC, por favor. ¿Cuáles son las aplicaciones? Se usa principalmente en circuitos principales, es lo que va a tener casi toda la corriente principal en él, o ramales. Y en general para instalaciones eléctricas, interiores y exteriores de iluminación de tipo residencial, comercial e industrial. Pueden instalarse en diferentes lugares. Ahí dice bandejas, puede ser bajo sol, ductos, canalizaciones en sitios secos o mojados. ¿Por qué mojados? Porque a veces en los ductos hay filtros de agua y necesitan que estos conductores seguir funcionando. Este tiene una tensión máxima de 600 voltios a 90 grados centígrados y también están a seguir funcionando cuando existe alguna llama. ¿Qué podemos saber? Por favor, anoten unas características básicas.
pongan dos calibres cualquiera, pero lo interesante de acá es que empezamos con un 14 WG de la galga americana, pero ya nos pasamos a qué? Al C1000, al 1000 circular. ¿Se acuerdan? Era cuando necesitábamos mayor capacidad de corriente. Estos conductores comienzan a partir de 250 hasta 1000. Anoten por favor cuántos hilos, vean la capacidad de hilos, tienen 61 hilos, ya el de 1000 casi circular 1000. Es cuando ya la galga americana no llega a una capacidad y a un grosor tan alto como este. Entra este circuito a funcionar, estos tipos de galgas. Anoten por favor, este no únicamente anoten cualquier que escojan, si escogen a WG o si escogen el K circular 1000, cuántos hilos y la corriente. Noten, en este circuito no tenemos sección transversal, por lo tanto pongan por favor no aplica, no circuitos en esta tabla. Van a tener hasta las 4:50 para que acaben todo esto y por favor abran MATLAB Simulink. Ya vamos a trabajar con Simulink, por eso les recomiendo que ya nos pasemos o vayan ustedes seleccionando o abriendo lo que vamos a trabajar con la librería de Simulink. 4:40 empezamos con eso. Y aquí una duda de este cable. Claro, dime. Ese es para que se suele usar. Ah, no, no, es que estoy mal, no, pero que no me estoy. Bueno.
Bueno, vamos a pasar. Vamos a ver el efecto de la temperatura sobre la resistencia y de esto vamos a hacer una simulación. En general, la temperatura sí afecta a muchos materiales. Han visto la madera que cuando hay mucha temperatura se dilata y cuando viene un poquito baja la temperatura se vuelve a contraer. Y suena, a veces uno se cierran las puertas de madera. Lo mismo, tenemos un cambio o influye directamente en nuestra resistencia. ¿Por qué? La temperatura siempre influye directamente en la resistencia que ofrece un conductor al paso de la corriente eléctrica en función del coeficiente de temperatura alfa del material. Siempre vamos a ver de qué está hecho nuestro conductor, si está hecho de cobre, de níquel, de aluminio, de carbono, y en eso vamos a tener un coeficiente de temperatura. A mayor temperatura, la resistencia se incrementa, es directamente proporcional. Se incrementa temperatura, se incrementa resistencia, mientras que a menor temperatura disminuye. Entonces, ¿cómo o cuál es la fórmula que concientiza o conceptualiza este argumento? Tenemos que R, la resistencia R de cualquier conductor a una cierta temperatura, se calcula en base al valor de la resistencia a una temperatura de 0 grados. Se mide a 0 grados cuánto es la resistencia de su conductor y de ahí se ponían a hacer los cálculos hasta qué temperatura o al valor de qué resistencia van a tener a 90 grados, a 60 grados, a 50 grados. Vamos a ir viendo, esto será un trabajo preparatorio, creo, de ustedes, en donde T es la resistencia del conductor a la temperatura de cálculo, ya sea 10 grados, 20 grados, 30 grados. Tenemos que R0 es la temperatura sí o sí a 0 grados. Cuando no les dan este dato, a veces les dan el dato de RT a 20 grados y tienen que calcular R0, solo es para confundirlos, pero siempre tienen que tener a 0 grados. Si ya les dan de dato o si no les dan de dato, ustedes tienen que llegar a encontrar la resistencia a 0 grados. Alfa es el coeficiente de temperatura de la resistencia de acuerdo al material y se mide en grados centígrados a la -1. ¿Por qué? Porque al multiplicar con temperatura, que es grados centígrados, se elimina y nos queda en función de ohmios, que es la resistencia final. Va a indicar la variación relativa, este coeficiente indica la variación relativa de la resistencia del material por cada grado centígrado.
cuánto cambia a medida de que se incrementa su temperatura. Y T es la temperatura del conductor, ya sea la que van a calcular 10 grados, 20 grados, depende en sí del ejercicio. Hoy vamos a ir viendo unas gráficas en donde cómo va a ir cambiando su resistencia en función de la temperatura. Para eso vamos a simular este circuito. Ustedes tienen que simular el circuito con un voltaje de 4.5 voltios primero. Van a colocar un sensor de voltaje, un sensor de corriente y una lámpara incandescente. La lámpara incandescente ustedes han visto en sus casas que entre más tiempo le dejan prendido, la superficie comienza a calentarse más y a veces se pueden quemar. Eso es lo que vamos a ver. Entre más tiempo corre la simulación, más tiempo se calienta su lámpara incandescente y eso es la temperatura. Y vamos a ver cómo afecta a su resistencia. ¿Qué tienen que hacer? Tienen que simular este circuito. Van a simular con un tiempo de simulación de 40 milisegundos y vamos a tomar 6 valores. ¿Ustedes se creen que pueden hacerlo solito este circuito o les ayudo? Una ayudita, profe. ¿Ayudita? Sí. ¿Los demás? Sí, Inge, ayudita. Bueno, ¿ya abrieron su simulín? Yes. Ya. A ver, entonces estarían aquí. Vamos a abrir el simulín. Vamos a ir a un modelo en blanco. Ya. Pero vamos a ver qué necesitamos. ¿Qué necesitamos? Necesitamos un sensor de corriente, un sensor de voltaje, una lámpara incandescente, una fuente de C en tierra y nuestros FDX para que funcione. Ahora sí, nos vamos a nuestra librería y vamos sacando todos los elementos que necesitamos. Listo. Nuestra librería sin escape, por favor, se van a Foundation Library. En Electrical vamos a sacar, en elementos van a sacar únicamente la tierra porque aquí no está la lámpara incandescente. En sensores vamos a sacar el sensor de corriente, el sensor de voltaje porque tenemos que detectar voltaje y corriente en la lámpara incandescente. En fuente, por favor, saquen el que diga DC Voltage Source. Ya, doy un minutito para que saquen estos elementos. Listo. Se van a ir a Utilities y van a sacar el que diga FDX es igual a 0. Ya tenemos todo menos la carga. A la carga, por favor, minimicen el Foundation Library. Y en SceneScape, en la librería total de SceneScape, va a haber una librería que diga Electrical. No Foundation Library, Electrical. En Electrical, en Passive, hagan clic en Passive y ahí van a ver Incandescent Lamp. Y esa es la que vamos a trabajar ahorita. Me avisan si todos llegan a tener esta... Ellas lograron encontrar la incandescente si es que tienen la librería porque algunos no han instalado. Van alzando la manita, por favor, los que tienen la librería Electrical, únicamente Electrical, para encontrar la lámpara incandescente. Melissa, ¿ya tienes los demás? ¿O Melissa no tienes? ¿Esa manito es de sí o de no? De sí, eso dijo. ¿Y dónde podemos encontrar? ¿Cómo dijo? Ya. Se van a la librería sin escape. No le bajen la manito a los que ya alzaron. Se van a la... No bajen, para yo saber. Se van a la librería sin escape y en el que diga Electrical, Passive,
Y ahí van a ver lámpara incandescente, incandescent lamp. Ah, pero no entrando a la librería. Ahí. ¿Sí? Tienes Lámpara. Dije. incandescent lamp. Ah, ya, ¿Te sí, parece? sí. Ah, Sí, listo. Ya, alza la manito. Los demás chicos, Gabriel y David. Perdón, Inge, es que se me volvió loca la compu y ya se me desaparecieron todas las librerías y ya no sé dónde encontrar todo. A ver, comparte tu pantalla. Estoy en otro equipo. Ah, estás en Creo que solo otro. está cargando, sí. Bueno, igual, eso es rápido, igual. Si no, si te atrasas, solo es un circuito. No vamos a armar muchos circuitos como la anterior clase. Solo es este. ¿Y David? Mi MATLAB crashó, se cerró. Me mandó a enviar un reporte de crash y se cerró. Entonces estoy iniciando otra vez desde cero. ¿Y si es que haces en online? Se demora mucho en cambio. Ah, no, es que es fácil. Solo es un circuito, nada más. A ver, permítame. Porque hasta que se apure el... Bueno, hasta eso me prestan atención. Ya. Lo único que vamos a hacer, que ustedes ya son expertos, es conectar. Conectemos. El sensor de corriente, recordemos que se conecta en serie a la carga. ¿Cuál es la carga? La lámpara. Y conectamos a la lámpara. El sensor de voltaje se conecta paralelo a la carga. Paralelo a la carga. Entonces dejémoslo ahí. Y conectemos tierra. Tierra conectado. Y ahora sí vamos conectando este a nuestro voltímetro y este a nuestro circuito y hemos acabado. Le ponemos bonito. Bajamos un poquito este y este. Subimos la tierra un poquito. Y ahí está. Conectamos el f de x es igual a 0. Guardamos porque si no se daña. Todas las compus colapsan con MATLAB. Guarden, por favor. Se demora un poquito igual. Ya les espero un ratito. Ya, ahora sí pueden ir bajando su manito. ¿Qué nos dice el desarrollo que tienen que hacer? Aparte de la tablita de los conductores, ustedes tienen que simular el circuito con 4.5 voltios en la fuente. Entonces pongamos 4.5 voltios. 4.5, aplican y guarden. Nada más, no vamos a cambiar nada más. Pero nos dice que con la ayuda de los bloques de scope, ya pusimos, no hemos puesto los scope, tenemos que poner, vamos a tomar 6 valores de voltaje y corriente en intervalos de tiempo iguales. Y vamos a considerar un tiempo de simulación. Siempre el tiempo de simulación, por favor, lo van a cambiar acá, donde diga stop time. ¿De cuánto nos dice? De 40 milisegundos. Acá ingresan en segundos, es 0.04 milisegundos. Sería 40 milisegundos eso. ¿Listo? Ya pusimos la fuente, ya pusimos el tiempo, nos faltan los scopes. Para los scopes, ¿se acuerdan que necesitamos la librería Utility de Foundation Library? Y tenemos que sacar el que diga Simulink Converter. Conectamos acá y conectamos acá.
le vamos a cambiar el nombre a este para después poner una leyenda en el scope. Este sería corriente. Le conectamos acá, le vamos a cambiar el nombre, ese sería voltaje. Y ahora si nos vamos a la librería de color negrita, la Sinks, la de Simulink, y sacamos 2 scopes. Bueno, saquemos uno nomás porque le vamos a editar. ¿Cómo le vamos a editar? Le dan doble clic y vamos a ponerle en blanco, eso hicimos la clase anterior. Al lado del engranaje hay una flechita. Jorge, ¿tienes alguna pregunta? Jorge. Jorge. ¿Tienes alguna pregunta? No te escucho. O sea, sé que tu micrófono ya se desactivó, pero no te escucho. Bueno, si tienes alguna pregunta, escríbeme al chat. Ya. Dan doble clic. Se van al lado del engranaje, hay una flechita, se van al de tintura, ponen blanco, blanco, negro. Listo. Aplicamos OK. Y ahora sí ya conectamos acá y copiamos y conectamos acá. Guardemos los cambios. ¿Y qué tienen que hacer? Tienen que simular y nos tiene que dar un resultado parecido a este, que el voltaje es de 4.5 voltios y la corriente tiene que ir descendiendo. A ver, Cristian, ayúdame con la ley de Ohm, ¿cuál es? Voltaje es igual a resistencia por intensidad. Ya, voltaje es igual, bueno, corriente por resistencia o resistencia por intensidad. Ya. En general, ¿cuál es el objetivo final? Saber si la resistencia se sube o no con la temperatura. Entonces, despejemos resistencia. Resistencia, perdón. Ya. Resistencia es igual a voltaje sobre corriente. Entonces, Vanessa, la corriente está disminuyendo a medida de que el tiempo avanza. Entonces, ¿qué va a pasar con la corriente? ¿Qué crees? Según la fórmula, ¿va a aumentar o va a disminuir también? También disminuye. Ya. Melissa, ¿tú qué dices? ¿Disminuye o aumenta? La resistencia aumenta ¿Por qué aumenta? porque está inversamente proporcional a la corriente. Muy bien. Ajá. Cuando sea una igualdad así de multiplicación, si la corriente aumenta, el voltaje aumenta. Si la resistencia aumenta, o sea, aquí aumentaría. Cuando ustedes tienen una división, el denominador les dice, si la corriente está disminuyendo, ¿qué va a pasar? Este es inversamente proporcional porque es una división. Como es una división, este va a ir aumentando. Entonces, ¿por qué va a ir? La corriente disminuye, la temperatura a medida de que más tiempo de simulación esté presente o un foco entre más tiempo está conectado, la superficie va a ir calentándose. Como la superficie se calienta, la temperatura se calienta, aumenta. Si la temperatura aumenta, aquí se puede ver que la corriente disminuye, pero la resistencia aumenta. Entonces, sí se cumple lo que vimos, que la resistencia aumenta ya que la temperatura aumenta. Eso es lo que ustedes tienen que hacer en el informe. Tienen que hacer una tablita y tienen que demostrar eso. Pero es con la ley de Ohm. Todo es la ley de Ohm. Cuando es división, si el que está en el denominador disminuye, el que está al otro lado aumenta. Entonces, ¿qué tienen que ir haciendo? Simulemos, por favor. Y vamos a configurar a los scopes. Vamos recordando. Este 4.5, por ejemplo, no se ve.
Entonces nos vamos a la tintura. Vamos a poner un color un poquito, una línea un poquito más fuerte y un color un poquito más fuerte. Y ahí sí ya sé dónde está el 4.5. Me voy al engranaje y voy a activar que se vea el eje del tiempo. En display, por favor, la leyenda y voltios. ¿En qué se mide, Cristina? ¿En qué mido voltios? ¿En qué mide el voltaje? Cristina. En voltios. Ajá, ya te di la respuesta. La B, voltios y un título, por favor, para saber de qué estoy viendo. ¿Qué estoy viendo? Voltaje en la lámpara. Ya, ahí sí entiendo. Aplico y digo, listo, estoy viendo, esto se mide en voltios, acá es el tiempo y voltaje en la lámpara de título. Perfecto. Listo, configurado este. Configuremos la corriente. La corriente tampoco entiendo nada. Me voy a cambiar el colorcito para poder verle. Me voy un poquito a un azul más oscuro. Listo. Ya veo dónde está la corriente. En el engranaje en tiempo que muestre el tiempo. El display que muestre la leyenda. Y aquí sería un título. Corriente. Lámpara. Y la unidad de medida de la corriente. Gabriel. Amperios. Muy bien. Amperios. Aplicamos, ok. Ya entiendo. Corriente, amperios, listo. Ahora sí. ¿Qué les dice? Les dice que por favor tomen 6 valores de voltaje y corriente en intervalos de tiempo iguales. Entonces ustedes ya tienen el scope acá de voltaje y de corriente. ¿Cómo van a ir tomando valores iguales? Por ejemplo, van a activar acá en la parte superior está una reglita inclinada. Activen, es para activar cursores. Listo. Por ejemplo, si acá ustedes mueven el cursor 1, pueden saber que aquí, justo aquí, estoy con mi tiempo de 4.985 a la menos 3, pero tengo un voltaje de 17.65. ¿Qué tienen que ir haciendo? Tienen que hacer una tablita que diga tiempo, en qué tiempo tomaron la medición, cuánto voltaje y cuánto corriente. ¿Cuántos datos? 6 datos. Tuc, tuc. 6 datos van a ser. Entonces, ¿cómo van a tomar esos datos? Van a tomar con cursores, que es más fácil. Solo van a modificar cursor 1. Aquí veo en el tiempo en que tomé, el voltaje en que tomé y lo mismo van con la señal de voltaje. Y de ahí van a moverse al siguiente, van a ir en intervalos de tiempos iguales. Sería que nos vamos a ir moviendo de 0.005, nos vamos a 0.1. Toman la medición, tercer dato acá, cuarto dato acá, quinto dato acá, sexto dato. O si ustedes empiezan desde este punto acá, sería un dato acá, 2, 3, 4, 5, 6. Ustedes deciden de qué valor quieren empezar. Tienen que ser 6 datos iguales, voltaje y corriente. ¿Qué me van a presentar? Me van a presentar la captura de esto listo, de este circuito, y me van a presentar 3 capturas de cómo fueron tomando con los cursores. 3 capturas de esta parte de acá, con los cursores. Y la tabla, para cada voltaje. Tienen que hacer un voltaje para 10 voltios y un voltaje para 4.5 voltios y 10 voltios. Tienen 40 minutos, por favor. Empiecen a hacer. ¿Puede repetir lo de los cursores? Esa parte no la entendí. Claro. Ahorita, por ejemplo, nos presenta el circuito así. Acá dan clic en cursores. Y los cursores nos van a ayudar a saber qué valor de voltaje o de amperaje exactamente está en el eje Y, porque es muy difícil. Yo digo, yo quiero detectar justo acá en 0.05. ¿Será unos 17? ¿Será unos 16 amperios? No sé. Pero es más fácil si activan el cursor, mueven a este punto y digo, en 0.
En 0. Ustedes pueden ir moviendo acá también. Yo quiero en 0.005. ¿Listo? En 0.05 de tiempo voy a tener que a 17.6465 voltios, amperios, perdón. Y van anotando en la tablita. Y de ahí se van moviendo y digo, quiero que tome la medición en 0.01. Dan Enter y se mueve el cursor. Y vean que valor de voltaje les da 14.43 amperios. Así es más efectivo o más, como que más real la medición, porque el otro es al ojo. Este ya es con cursores y ya les está diciendo qué valor de amperaje exactamente está en ese tiempo. Este tiempo igual se van a la parte de acá y acá lo bueno es que es una constante. En cualquier tiempo es 4.5 voltios, no tienen que hacer nada más. ¿Listo? Gabriel. Sí, Inge, o sea, ahorita y de aquí llenamos unas tablas. Y ya, ¿verdad? Listo. Ajá. 3 capturas de estos de voltaje y corriente de cómo tomaron las mediciones y una tablita de 6 datos. Eso tienen que presentarme. Tienen hasta las 6 de la tarde, por favor, acá. Si tienen alguna preguntita, me avisan. Inge, ¿me podría repetir eso de cómo, qué nomás le configuró en el scope de corriente y de voltaje, por favor? Claro. Te vas al scope y te vas al lado del engranaje, haces todo. Te vas al engranaje y en tiempo que muestres el eje del tiempo, o sea, muestres el tiempo, el time. Si te vas a display, que pongas en título, pones el voltaje en la lámpara, que es lo que estamos midiendo. Muestres una leyenda, es decir, qué colorcito tiene este voltaje y pongas un Y-label. El Y-label es la unidad de medida del eje Y. ¿En qué unidad de medida se mide el voltaje? En voltios. ¿La ve? Y eso sería lo que configuras, 4 cositas. Sí, Melissa. Sí, ¿y en corriente? En corriente lo mismo. Das clic al scope. Desactivemos estos cursores. Te vas al engranaje. En tiempo, que muestre el eje del tiempo. En display, un título que muestre la leyenda y el eje en el Y-label, ¿qué unidad de medida tienes? Amperios. Configuras esas 3 cositas acá, aplicas y pones OK y ya te sale así. ¿Listo? Ya, gracias. Ya. Inge, Dime también. en lo que se va a tomar los tiempos, no importa que, como decir, el cursor llegue justo a una cuadrícula. No importa. Tú decides en qué tiempos vas a tomar de 0.04, pero que tienen que ser iguales. La división. Ya. Y, Entonces, por ejemplo, si ¿Mande? si hago un patrón de separación para la corriente, ¿debo hacer lo mismo para el voltaje? Sí, pero con el voltaje es fácil, porque en cualquier tiempo que tú tomes es el mismo, porque es constante. Cualquier tiempo es 4.5. Dele. Sí. Entonces, Ya. la que radica más es la corriente. Ujú. Ya, profe, gracias. Ya. Perdón, Y, entonces si en la intensidad de corriente le tomo cada 0,05, entonces sería cada 0,05, 0,1, 0,015 y así, de ajá, 50. es más fácil en la cuadrícula ir viendo los, Ya, porque son 6 divisiones. ya, listo, gracias. 4 eran, ¿no? 6 6, datos. ya. Ujú. Profe, siempre que le corra, Ya, no te escucho. digo que si siempre que le corre el programa se aparece solito y ya lo escobo. Porque no se me aparece, o sea, tengo que abrirle para ver. Si no, no
No, se me siempre que aparece corres solito. el programa tienes que volver a abrir el scope. ¿Eso? Ajá. Sí, sí, sí. Ah, ya. Listo. Llega. Profe, perdón, una pregunta. Yo llegué a un valor en el que le puse, por ejemplo, 0.05 y me respondió con ¿Cómo? el símbolo. ¿Cómo se llama este símbolo? Solo un símbolo me respondió, pero no me dio valores. O sea, no me dio valores. Aquí en los cursores. Ajá. Y le pusiste enter Sí, 0.05. me da guiones. Ahí está, así. Ah, no, pero es que verás que son 2 ceros. Y ahí está. 005. No era con cualquier tiempo porque le hice con No, 001, es en el tiempo en el que está la 002. gráfica, mira. No, en la gráfica sí o sí tienes que hacer hasta 0.04. Ese es obligatorio requisito. Entonces tú en la simulación tenías que haber simulado únicamente hasta 0.0.04. Ok, gracias. Inge, Dime. de lo que nos dan dos barritas para móviles, ¿las dos toca móviles o solo? No, solo la número 1. Ya. Dije, el voltaje es 4.5, ¿verdad? Ajá, 4.5 y después tienes que hacer lo mismo, pero con 10 voltios. O sea, son 2 tablas. 2 tablas y 6 capturas, 3 por cada voltaje.
pero serían... ¿Serían? Ay, ya me confundí, profe. ¿Por qué? Porque, o sea, la primera estoy haciendo con 4.5 voltios Ajá, y esas cojo los 6 tiempos. sí, Y luego, pero tú me vas a presentar capturas únicamente de 3 tiempos. ah, ya, profe, gracias. Inge dijo que solo 3 tiempos, ¿verdad? No, 6 tiempos, pero captura las capturas. únicamente de 3 tiempos. Ah, ya, Inge, ya, gracias. Vale. Inge, perdón, una preguntita rápida. ¿Cómo le pongo el nombre a las líneas ¿A cuáles líneas? en el osciloscopio? ¿Cuál? Hay corriente a esas mismas. ¿Esta que dice corriente? Sí. ¿Esta? Sí. Esta le tenías que tú poner acá. Acá al PS Simulink Converter le tenías que poner nombre, corriente y voltaje. Ya, listo, Inge, Y gracias. acá le activabas Legend. La Legend es la que te permite ver el colorcito y el nombre. Ya, gracias. Y en que también teníamos que cambiar el voltaje a 10. Sí, tienen que entregar 2 circuitos, uno con 4.5 voltios, una tabla para eso y 3 capturas para eso. Y de ahí hacen todo lo mismo, pero para 10 voltios. Gracias, Inge. Ya, A ver, profe, entonces serían en total 12 capturas. no, porque 12, serían 6. 6 capturas y 2 tablas. Porque me vas a presentar, bueno, este circuito y de ahí me presentas la tabla. El scope me presentas una captura a cualquier tiempo, a otro tiempo y otro tiempo con voltaje de 4.5 y la tablita. Y de ahí te cambias a 10 voltios y 3 capturas más. Son 6 capturas y 2 tablas. Y hacemos solo eso digo, pero ¿no serían 3 para el voltaje y 3 para el corriente o solo No, es para el el voltaje? voltaje solo le tomas fotito a uno, porque en ese no vas a cambiar, como es constante. Ok. Ahí Pero sí, entonces, sí le tomas fotito a un voltaje, pero solo uno. Entonces serían 4 capturas de cada circuito, uno de voltaje, 3 de corriente. ya listo. Ya.
Inge, debemos de poner las mismas medidas en 10 y 4 de los valores. No. Ustedes pueden escoger en qué tiempo quieren tomar, pero depende de ustedes. Ya. Pero el tiempo de simulación sí es el mismo, 0.04 segundos. La primera era de 4.3 voltios, no. No, 4.5 voltios. Gracias.
Me avisa si alguien va terminando para calificarles, por favor. Si no, suben nomás hasta las 6:15 pueden subir. Inge, yo creo que ya terminé. A ver, compárteme para calificarte. A ver, un minutito. Pues eso también les doy los grupos para la siguiente semana porque yo creo que Ana, Paula anula. Entonces vamos a modificar los grupos. A ver, José Pozo, si es con Ana Paula, ¿verdad? Sí, que sí, con ahí. Ya, no sé si se ve. A ver, espérame un minuto. Yo te pongo notita. Este es un desarrollo 3. A ver. Súbele, porfa. Ya, ahora sí. Conductores. Aplicaciones, un calibre, listo. Ya, bájale. De la segunda, listo. Del tercero, listo, bien. Ya. Del circuito empezaste en 0.015 y bajaste hasta 11. Ya. ¿De cuántos voltios hiciste? La primera, ¿de cuántos voltios dice? De 4.5. Ay, está mal, Dice pero sí es de 4.5, pero le he puesto 4. Ya le corrijo ya. ya. Y del otro es, y ya valor. Ya tienes las capturas, ya para 10 voltios. Listo. Ven al aula virtual y ya te pongo tu nota. Gracias, Inge. Ya. Ya puedes retirarte también. A ver, espérame. Jorge, ibas con Cristina, ¿verdad? Entonces, José, vas a ir, esta vez te vas a unir al grupo de Cristina y Jorge Almache. José Pozo, ¿estás en atención? Sí, que estaba anotando los nombres. Ya, listo. Entonces, si ya le subiste, te puedes retirar nomás. Nos vemos la siguiente semana. Gracias, Inge. Hasta luego. Inge, no sé por qué no me sale la liñita en el gráfico del voltaje. A ver, comparte tu pantalla. Sí me salió en la de 4.5, pero no me sale en la de 10. No sé qué. Ese es dale un X, ciérrale el scope. Ya. Puedes volverle a compilar tu circuito. Déjame ver el simulín. Ya dale clic a la fuente de voltaje. Ya, ahora sí, córrele. Ya compílale, ábrele el scope de voltaje. Ya. Desactiva los cursores. ¿Listos? Ajá. Ya, más al ladito, al lado del más hay como que un cuadradito, al ladito. Dale clic a ese. Y ahí está.
Ya, gracias. Ya. Inge, tal vez le podría revisar al mío que ya acabé. Claro, comparte, por favor.
A ver, ya, desde la primera, súbele por favor. Sube, sube, sube. Ya, ahora sí. Calibre, tipo, sección, capacidad, ¿ya? Ya. En este va desde 4.5 corriente. Ya bájale. Tenemos una captura. 2. 3. Y una de voltaje. Ajá. Y de ahí tenemos la siguiente de 10 voltios corriente. Bájale. Damos las capturas. Ya, le puedes subir nada más, ya te pongo tu nota. Ya, gracias. Inge, ¿puedo compartir el mío? Claro, comparte. Aquí está. Síguele bajando. No, perdón, súbele de nuevo, súbele. Y ahora sí. Calibre, sección, como pantos, alambre. Ya. Ya. Un voltaje de 4.5. Ya. ¿Cuál cursor le estabas moviendo? El 2. Ambos. Aquí. Estaba moviendo ambos. Ambos. Pero esta es constante. No, y en el cursor 1, en el cursor de la corriente. Este, Ajá. aquí, el de aquí, el 1. ¿Por qué tiene? ¿Por qué dices? Déjame ver de nuevo. Bájale la tablita. Debajo. A la tablita, ajá. ¿Por qué en 0.001 tú tienes 25 voltios? Porque eso me dio. En 2 ceros a 25 voltios. Y de ahí le fuiste haciendo en 0.002 hasta llegar a 16 voltios. Ah, le hiciste en la primera parte de tu... Ajá. Bueno, Y ya baja. luego al ocupar el voltaje de 10 voltios, tengo las gráficas y las 3 capturas y la tablita. Un chiqui más distanciado, pero no. O sea, ese es el enunciado. Pero no sé cómo te va a quedar el informe, por eso digo. Pero si no te toca hacerlo un poquito más distanciado, pero por el desarrollo ya te pongo tu nota. Ok. ¿Puedes Gracias. subir? ¿Mande? Súbele nada más al aula virtual. Ya, gracias. Profe, yo lo estaba haciendo, pero o sea, me estoy dando cuenta que el de los compañeros está más cercano. ¿Cómo lo hizo para acercarle? ¿Y le O sea, el están rato haciendo que se qué? toma la captura. O sea, el rato que se toma la captura, Bien. les veo que es como que le hubiesen hecho zoom. Ah, no tienen hecho zoom. O sea, le hicieron a pantalla completa el scope. Solo le haces el scope más grande, le maximizas y ahí puedes ver. Pero aún así me sale como que más el rango menos. Rango menos. No sé. No, O sea, tú no se hazle ve. el rango que tú puedas. O sea, que para mí mejor es que completen todo el rango. Empiecen en 0 y lleguen a 0.04. O sea, que cumplan todo el rango para que tengan mejores medidas. Si es eso. ¿Le puedo compartir? O sea, no, sí le pongo ese rango, pero el dibujo se le ve bien en la escala. Ajá. Eso me refiero, que la escala está como que más grande. No sé cómo le hicieron para cambiar eso. Si es que le hizo algo para ¿Y tu cambiar la escala escala. en qué valores está? Porque el mío está de 0 a 9. Esta es la. Ah, eso Pero en de el dato sí me verdad. pone. En esta parte de acá ya te indico para que le cambie. Esa escala sí, en general, se auto configura,
Pero si no, en la parte superior de acá le configuras, le das clic a este que tiene como una flechita para arriba y hacia abajo y ahí se configura la escala de la gráfica. Ya, listo, gracias. Ya. Inge, ya terminé. Sí, comparte, Ramiro. Sí, está viendo mi pantalla, Inge. No todavía. Ahora sí, ahora estoy viendo MATLAB, pero pues ándate al Word. Ya, sube, llega al inicio. Aquí está. Al El inicio, de... la tablita para ver los conductores también. No, súbele más. Ah, ya, profe. Súbele más. Más. Ya, ahí sí, ándale bajando. Conductor, calibre, listo, aplicaciones. Calibre, características, aplicaciones, ya. Aplicaciones, circuito, ya. Voltaje, corriente, ya. Ya. Los 3 captures. 1, 2 y la tercera. Ya, y de El voltaje. Ajá. voltaje de Ya, la otra 4.5 tablita. con 10 voltios. Ya. Los 3 captures. Una captura, 2, 3 y la voltaje. Ajá, listo. Súbele nomás, Ramiro, ya está listo. Ya. Inge, Mande. yo tenía una. O sea, la otra semana yo le escribí con el Sí, no problema sé que qué te tenía sale. con MATLAB. ¿Tienes aquí? Pero, sí, o sea, el ejercicio tengo, pero tampoco compila. La verdad, no descubrí el error, por eso te di todas las ideas, pero no había error. A simple vista era algo más. Chuta. O sea, lo otro sí, mándame tu archivo de Simulink a ver si yo le compilo, si cuando ejecuto no me da error. Ya. Porque la otra Simulink no es ya línea de código, es algo Simulink. Porque también lo hice en línea y tampoco valió. Luego instalé en escritorio y tampoco valió. En serio, mándame y yo te corro y si sale ya te digo. Ya le mando. Gracias. Ya. Entonces, bueno, voy a dar por finalizada la reunión. Los demás no se preocupen, carguen nomás hasta las 6:15 al aula virtual y yo les califico desde ahí. Nos veríamos la próxima semana, que es la práctica 4, y de ahí solo nos falta una y viene el coloquio. Ya irán un poquito preparándose, que no es difícil, son preguntas fáciles, pero les anticipo que viene el coloquio. Eso es todo. Nos veríamos en 2 semanas, que les vaya muy bien. Hasta luego.